Amigos del Observador, un saludo, año nuevo, autoridades municipales nuevas y ese es un tema que vamos a conversar hoy porque en pocas semanas ya vamos nuevamente a las urnas con lo que serán las elecciones municipales del 2024 y para ver algunos temas, porque son unas elecciones bastante complejas, siempre dice el Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a conversar con don Víctor Fernández precisamente de la institución a quien le agradecemos estos minutos porque es un proceso bastante intenso, don Héctor, el que viene. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por la oportunidad, por abrirnos este espacio. Yo creo que siempre es importante porque todavía hay bastante gente que tal vez no tiene idea que el próximo 4 de febrero estaremos eligiendo a las autoridades de los gobiernos locales de todo el país, ¿verdad? Y pues esto es una de nuestras consignas, ¿verdad? Tratar de motivar la participación de la mayor cantidad. Ha sido un reto desde que tenemos elecciones municipales, estar tratando de que cada vez voten más personas. Hemos venido en ascenso desde el 2002, pero todavía falta bastante gente, por lo menos en la última elección no llegó la cantidad de gente que hubiéramos querido a votar y ojalá que todos estos espacios pues nos dan esa oportunidad. Le voy a hacer esa pregunta más adelante, pero partamos de ese hecho, y es que a diferencia de las elecciones nacionales, en las municipales, perdón, la participación ha ido creciendo, sigue siendo un abstencionismo bastante alto, pero la gente sí se ha ido acercando un poco más, vamos para las quintas, de hecho. Correcto, pero en realidad las primeras tres, sería la sexta, pero en realidad las primeras tres se celebraban en el mes de diciembre. Solo elegíamos a las alcaldías junto con las consejerías de distrito y las sindicaturas. Entonces eran unas elecciones que obviamente la fecha no ayudaba también para promover la participación. En realidad, desde que ya se juntan todas las autoridades, la elección de todas las autoridades en una misma fecha y se hacen a medio periodo, en el mes de febrero, 2 años después de las elecciones nacionales, es la tercera oportunidad. Ese fue el saltito más grande que se dio. La última vez que se realizó en diciembre fue en el 2010. La primera vez que se realiza en febrero fue en el 2016. Ahí se da un poquito más de salto en el tema de la participación. Pero no han sido, como te digo, pasos importantes. Es más, el abstencionismo se situó en el 2020, que fue la última elección, a un 64%. Es decir, en promedio tenemos un 36%. Lamentablemente, los cantones donde más abstencionismo podemos ver es en los de gran área metropolitana, contrario a lo que sucede en una nacional. Entonces, aunque haya muy buena votación en cantones tal vez fuera del GAM, pero son cantones de poca densidad de población, pesa mucho que, por ejemplo, haya tanto abstencionismo aquí en el Cantón Central de San José, por ejemplo. Ok, y en esa línea también le iba a consultar sobre cómo ha sido este proceso de preparación, porque siempre que vamos a elecciones municipales, el tribunal ha dicho, son las elecciones más complejas de la historia. Se confirma esta vez nuevamente, hay cantones Sí, nuevos, hay más puestos en debate, en disputa. es por lo que decís, ¿verdad? Recordemos que hacemos elecciones a nivel de cantón y a nivel de distrito. Ya para el 2016 eran 81 cantones, 2020 fueron 82, ahora son 84. Y la última elección íbamos, si mal no recuerdo, o en el 2016, perdón, eran 467 distritos administrativos, hoy soy 491. Por ejemplo, en cada distrito son 10 puestos a elegir. Entonces, esa cantidad de puestos a elegir, que en esta oportunidad son más de 6.200 puestos, y lo multiplicas por la cantidad de partidos que participan, que en esta oportunidad son 75, pues te hace que recibimos casi 40.000 candidaturas que teníamos que revisar e inscribir en un periodo de aproximadamente un mes, cuando en una elección nacional, pues no llegan ni a 2.000. Entonces ahí empieza la complejidad. ¿Y cuál es la segunda complejidad con respecto a la nacional? En la nacional hacemos solo 8 tipos distintos de papeletas, una presidencial y una de diputaciones para cada provincia. En esta oportunidad son más de 665 tipos distintos de papeleta. Entonces, eso sí complica mucho la logística. Y hace un par de años estábamos en elecciones nacionales. Después de ese tiempo, ¿cuánto tarda el tribunal en empezar el proceso de preparación para ir a municipales? Mira, muchas cosas las hacemos en paralelo, en realidad, porque sobre todo lo que es establecer todo lo que sería de contrataciones, de materiales que ocupamos, si bien muchos los reutilizamos, pues siempre tenemos que tener un stock. Entonces todo eso lo empezamos casi que en el mismo año que hay elecciones nacionales. La determinación, porque recordad que el presupuesto en nuestro país para las instituciones públicas que trabajamos con presupuesto nacional es anual, ¿verdad? Es del 1 al 31 de diciembre. Entonces tenemos que estar nosotros presupuestando para que mandar Hacienda y todo el proceso de aprobación en la Asamblea a más tardar en nuestro caso en el mes de abril. Entonces por eso Okay. tenemos que hacerlo en paralelo y hay muchas contrataciones
que no podemos atenernos a hacerlos en el mismo año de las elecciones, tenemos que contratarlas en el año anterior por si hay algún atraso, por los plazos que hay que dar para apelaciones y demás. Entonces, por eso digo que es en paralelo, pero ya lo que es el cronograma electoral, en los primeros pasos para una elección, igual que en la nacional, es 14 meses antes, que es ya con la definición de la división territorial administrativa. Ok, déjeme consultarle porque ya usted lo decía, son más de 6.000 cargos los que van a elegir las personas y comúnmente hablamos, vienen elecciones de alcalde, pero para detallar vamos a elegir alcaldías en 84 cantones, cada uno con 2 vicealcaldías. Correcto. Y luego siguen los regidores, que estos varían según el cantón. Sí, pueden ser, depende de la población del cantón, el mínimo son 5, el máximo son 13, pero en la gran mayoría de cantones oscilan entre 5 y 7. Ok, cada uno con un suplente también. 5 y 7 propietarios y la misma cantidad de suplentes, tienes razón. De ahí en el orden seguimos a los síndicos y a los concejales de distrito, que también son puestos que la gente no siempre dimensiona, que también se están eligiendo a nivel local. Sí, antes solo se elegía a un síndico propietario y a un síndico suplente, pero después se creó la figura, con esta nueva elección popular también, de los consejos de distrito. Hay 2 tipos, consejo de distrito y consejo municipal de distrito. En los consejos de distrito, que están en la mayoría de los distritos, el síndico es parte del consejo, por eso se eligen ahí 5 propietarios y 5 suplentes. Los consejos municipales de distrito, que están solo hoy por hoy en 7 distritos, que tienen la característica que son alejados de la cabecera del cantón, como Cóbano, Lepanto, Tucurrique, Paquera, etc. No solo se elige el consejo municipal de distrito, sino que se elige un intendente. Porque ese consejo municipal, a diferencia del consejo de distrito, sí tiene funciones más de decisión, en el otro son puramente funciones de recomendación. ¿Y cómo podemos diferenciar esa figura de un alcalde a la de un intendente? Pues es que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Porque el intendente es el funcionario ejecutivo del Consejo Municipal de Distrito, el alcalde es el funcionario ejecutivo del Consejo Municipal, solo que el intendente hace las veces del alcalde, pero únicamente en su distrito. Ok, y también revisando la estadística, eran casi 40.000 candidaturas las que llegaron en algún momento. De esas hay personas que están aspirando, por ejemplo, a una alcaldía, pero también a una regiduría. ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, es que la doble postulación no está prohibida, ¿verdad? Solo está prohibida cuando sea por partidos diferentes. Pero si una persona quiere estar postulado como alcalde, como regidor, ¿qué es lo que pasa? Si sale electo en las 2, tendrá que decidir cuál se queda. Y en la que no se quede, pues el que seguía en la lista en el puesto inmediatamente inferior sería el que sube, ¿verdad? Ya sea el vicealcalde primero o vicealcaldesa primera, o si es en la lista de regiduría, si opta por ser alcaldía, pues subirá la persona del segundo lugar en la lista. Y en ese caso siempre es el candidato el que va a escoger con cuál puesto se queda en caso de que sea electo para varios. Correcto, en caso de que resulte electo es el candidato el que decide a cuál renuncia. Ok, y le iba a preguntar porque estas elecciones pues tienen bastantes innovaciones a nivel sobre todo legal. Algunas ya las conocimos como la parte tecnológica, quería consultarla en esa línea con la papeleta tecnológica, la papeleta electrónica. Primero, ¿cuál es el nombre correcto? Ok, vamos en esta innovación que es importante. Llamamos papeleta única electrónica por varios motivos. Papeleta porque sigue siendo un soporte en papel, es decir, el voto válido va a ser el que está impreso, no va a haber ningún registro en ningún sistema informático. Número 2, única, porque en una sola papeleta están las 3 elecciones, en las demás elecciones hay 3 papeletas, le van a entregar a la persona, aquí solo una, y electrónica porque dentro de la papeleta, es decir, inserto en el papel, tiene un chip electrónico que funciona con tecnología de radiofrecuencia, que es básicamente para grabar la misma información que está impresa y facilitar el trabajo de los miembros de mesa a la hora de contar los votos y emitir las actas de cierre. Después de estos días que ya los fines de semana la gente pudo ver el sistema, los dispositivos, ¿sienten que ya hay más confianza en la población? Mira, obviamente necesitamos, por eso es un primer paso de apenas un 8%. Esto es un proceso, ¿verdad? La buena noticia, o sea, para que la población ya vaya conociéndola. En estos fines de semana que se acercaron más de 3.000 personas, cerca de 3.200 personas a hacer la prueba, pues podemos ver la mayoría de los casos eso, ¿verdad? Que primero es interesante, la mayoría son personas de más de 40 años los que llegan a practicar. Segundo, aquellos que tienen un poquito de resistencia después lo ven que es sencillo. Es decir,
como decía una señora, así es fácil, es nada más de tocar con el dedo, es nada más de tocar, no hay que meter password, no hay que navegar, es simplemente tocar con un dedo el candidato de la preferencia o la impresión de la papeleta. Entonces sí, esperemos que esto sea un primer paso, pero sobre todo lo que nos interesa es que de verdad le ayude a los miembros de mesa a tener el resultado de la votación más temprano y el acta más eficientemente llena. Entendemos que son no una elección, sino 84 elecciones, y si nos dividimos por distritos son más de 400 elecciones. ¿Hay una proyección de cómo pueden llegar los resultados? ¿Se reciben primero siempre los de alcaldías? Para Mira, esa noche en el electoral? sistema de transmisión de datos que ya está establecido, así lo hemos hecho en las demás elecciones, vamos a recibir, y se reciben en el mismo acto, resultados de alcaldías y de regidurías, ¿verdad? Sindicaturas y concejalías no se está transmitiendo para efectos de hacerlo expedito. Eso es parte de lo que queremos medir con esto, porque eso venimos decreciendo. Por ejemplo, para la elección del 2022, cuando el tribunal a las 8 de la noche siempre generalmente se da el primer corte, en ese primer corte solo había incluido un 14% de las mesas de votación, ¿verdad? El del reporte hecho por estas. Eso es lo que queremos subir, como en una segunda ronda, que a las 8 de la noche damos el primer corte y ya hay más de un 70%. ¿Por qué? Porque en segunda ronda es una papeleta con solo 2 opciones. Eso es lo que queremos ver en estas segundas juntas, cuántas a las 8 de la noche ya tenemos el reporte para poder dar el anuncio. Y ya que usted menciona también, recordando el tema de la segunda ronda, los alcaldes se van a elegir a una sola ronda por mayoría simple de votos. También. Correcto. Vamos a ver, la segunda ronda solo es para la elección presidencial. Es una norma constitucional que solo quien aspira a la presidencia de la República tiene que haber obtenido el 40% más un voto. En los demás casos es el que tenga la mayor cantidad de votos. Aquí también aplican los dos sistemas. Alcaldías, intendencias y sindicaturas es el que tiene más votos. Así sean 5 o 10 votos, si es el máximo, gana el cargo. Consejos de distrito, consejos municipales de distrito y regidurías es por el sistema proporcional, ¿verdad?, que utilizamos también para la elección de diputados. Ok, para poder hacer ese paralelismo, para saber cómo es que va a avanzar. Y una vez, bueno, ya vamos a tener resultados más rápidos, ojalá, en lo que es la parte de las alcaldías y regidurías. Los otros, después vendrá un conteo de votos. ¿Cuánto puede tardarse el tribunal al final? Porque son bastantes. Eso es importante también. En nuestro país es, creo, un caso único, por lo menos en este continente, de que siempre el escrutinio que hacen las mesas es provisional, siempre, ¿verdad? Siempre el escrutinio definitivo lo hacen los magistrados y las magistradas del tribunal en presencia de los fiscales partidarios. Generalmente, por lo menos en el 2020, se duró en este escrutinio, con las 3 elecciones, 13 días de trabajo. ¿Verdad? Esperaríamos nosotros durar aquí entre 13 y 15 días hábiles, es decir, estamos hablando al máximo unas 3 semanas. Ok, y déjeme consultarle también por un par de innovaciones, pero más legales, que vamos con estas elecciones. La primera fue el tema de la paridad, por lo menos de partida, entre hombres y mujeres en las candidaturas. ¿Se esperaría ya después de tantos señalamientos que ha hecho, por ejemplo, misiones electorales de la OEA, que tengamos más alcaldesas? Esa es la idea de cuando se establece. No solo la regla, porque acordate que la regla de paridad está desde el 2009. Estas son acciones afirmativas que son necesarias para lograr que en la composición del órgano, la representación que en nuestro país y el padrón y la población, estamos prácticamente 50-50, pues eso es lo que debe aspirar en todos los órganos. Con esta, pues, paridad horizontal, así como ha funcionado en elecciones de diputados, que ya la habíamos aplicado, y hoy por hoy, creo que no hemos llegado a los 50, pero estamos muy cerca de tener el 50% de diputadas, pues ojalá que a nivel de alcaldías, que a nivel de concejalías de distrito y sobre todo de los consejos municipales, podamos elevar ese porcentaje de participación de la mujer. Y luego el sistema municipal era uno que hasta ahora no había tenido ningún tipo de regulaciones respecto a las reelecciones. ¿Qué representó para el TCE ir a este proceso donde ya las personas sí tienen límite para volver a presentarse? Bueno, más trabajo en principio, ¿verdad? Porque a la hora, como te digo, son 40,000 casi candidaturas y hay que revisar todos sus requisitos. Tuvimos que revisar 2 requisitos más. Uno a nivel personal, que era si esa persona era una tercera reelección sucesiva, en cuyo caso tendríamos que rechazar esa candidatura. Y 2, ya a nivel de nóminas de partidos, se cumplía con la paridad horizontal. Y pues igual los partidos tuvieron bastantes complicaciones en sus procesos internos para asegurar estos requisitos. Ok, ya cuando volvimos ahora en enero a la vida normal después del receso navideño, ya había acabado la tregua,
¿Cómo estuvo la parte de denuncias o cómo hasta hayan movido también las quejas de las personas por alguna falta en la campaña, algunas irregularidades? ¿Cómo ha estado Mira, esa yo en competencia? lo personal no he visto nada, digamos, un aumento inusual. Es lo esperable, es decir, que en realidad en este momento se mantienen relativamente bajas la cantidad de denuncia formal. Lo que sí es evidente que estamos ahí en otro escenario completo de elecciones municipales anteriores es todo lo que se está viendo por redes sociales, ¿verdad? Ese mundo virtual no lo habíamos visto en otro y esto ha hecho que de ser una elección, digamos, menos compleja desde el punto de vista político, como las más complejas políticamente hablando de presiones eran las elecciones nacionales, pues ahora está igual, o yo diría más compleja que una nacional, no solo por estos requisitos nuevos, ¿verdad?, que algunos han cuestionado, sino también por el volumen que se pueden estar dando en las discusiones, pero sobre todo a nivel de redes sociales. Por supuesto, lo que ha aumentado en alguna medida son ya acciones jurisdiccionales que se presentan ante el tribunal, llámese recursos de amparo, llámese de denuncias que vienen con esto en esto. Pero de irregularidades, en realidad, si es para hacer la aclaración, no hay un momento inusual, sino más que todo aclaraciones, quejas o simple y sencillamente demostrando su insatisfacción con alguna de estas nuevas reglas o con las decisiones que ha tomado el tribunal vía resolución. Ok, y ya vamos para los últimos días de la campaña, porque la campaña sí termina el próximo miércoles, si no me equivoco. Sería. En medios de comunicación masiva, sí. En actividades proselitistas en sitios públicos, el domingo anterior a la elección. Ok, y ese va a ser ya el cierre de este fin de semana de cara a esa preparación. Quería consultarle finalmente cómo va la distribución de materiales. Hay algunos que ya salieron hasta la Isla del Coco. Bueno, la Isla del Coco fue el primero que salió y el primero que llegó, ¿verdad? Este fin de semana concluimos el 100% la entrega de material a las juntas cantonales. De hecho, tenemos ya, las juntas cantonales están haciendo entrega a las juntas receptoras de votos y las únicas que faltan por entregar son las que nosotros entregamos directamente a los miembros de mesa. Por ejemplo, las que vamos en zona indígena, que son de difícil acceso y que tienen que entrar por helicóptero en algunas islas del Pacífico, que va nuestro funcionario y se alquila una panga o lo que sea, ¿verdad?, para llegarles ahí. Y en algunos centros, hogares de ancianos, hogares de ancianos que va nuestro funcionario también es el que va a fungir también como miembro de mesa. Son las menos, en realidad son porcentualmente muy, muy baja la cantidad, pero eso es lo único que estaríamos ya entregando este próximo fin de semana. Y finalmente, antes de que se nos vaya, hay un tema con la parte de la observación. Siempre con elecciones municipales llegan misiones internacionales o hay órganos que se acreditan. En estas municipales también está esa posibilidad de que vayan a ser supervisadas. Claro. Tenemos el convenio que tenemos con UNIORE, que es la Unión Internacional de Organismos Electorales, nosotros invitamos, así como ellos nos invitan, a todo lo que es Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Ya de estos nos han confirmado 16 personas que vienen sobre todo de Centroamérica, algunas islas del Caribe y algunas otros, los que no tenemos esos convenios de cooperación horizontal para pagar los gastos, pero sí cooperación horizontal para participar en observación, que ya son países de México, América del Norte en realidad y América del Sur. También hemos tenido algunas solicitudes, en realidad creo que había más de 50 que solicitamos o les dimos la invitación para que puedan venir. Y ya hemos tenido algunas confirmaciones, no vamos creo que por 20, ¿verdad?, que ya nos tenemos claro, pero yo creo que sí siempre vamos a tener, básicamente hay varias misiones. Número uno, la de la OEA, que siempre viene, ignoro cuántos la gente que ellos traen, 10 personas, me dice Erlen que está con eso. Está la misión de la OEA, la misión oficial que llamamos nosotros, que por lo general son magistrados o magistradas de organismos de Centroamérica o el Caribe, que nos han confirmado 16 personas, y tenemos ahora delegaciones de otros países de Sudamérica, vienen magistrados y magistradas de alguna provincia de Argentina, de solo esos vienen como 9, vienen de Paraguay, vienen de Perú, del jurado, etcétera. Entonces yo creo que sí es un contingente de más de 30 personas que vamos a tener de observando las elecciones nacionales. Y respecto a la integración de las mesas, que otras veces también la gente no siempre es tan participativa en ese sentido como nos fue esta vez. Igual, o sea, seguimos en la misma tónica de cada vez menos los partidos, la cantidad de las personas que proponen los partidos. Imagínate que para la elección del 2022 fueron más de 18,000, ahora no llegamos a 18,000, fueron 17,000, de los cuales la vez pasada logramos juramentar, de esos 18,000 se juramentaron al final un poquito más de 8,000,
En este momento de los 17.000 llevábamos menos de 6.000 juramentados. Estamos haciendo ese trabajo intenso en todos los cantones para que por lo menos vayan a juramentarse, ojalá todos, ¿verdad? Pero siempre, entonces, eso nos ha obligado a aumentar la cantidad de auxiliares electorales. Van alrededor de 25.000 auxiliares electorales. En muchos las juntas van a estar constituidas solo por auxiliares electorales, esa es la tónica, y es precisamente por el cual estamos haciendo esta innovación, estas herramientas tecnológicas para facilitarles el trabajo, porque como no tienen suplentes, están desde las 5 de la mañana y ojalá no queremos que salgan a las 10 de la noche. Perfecto. Don Héctor, el tribunal fue muy claro en la campaña de votar por ese pedacito de Costa Rica, entonces le dejamos el espacio para que se invite a las personas para que recuerden por qué es importante asistir el próximo domingo a votar por ese pedacito de Costa Rica. Es importante porque tenemos que estar claro que el gobierno local tiene una serie de funciones y que son funciones que me afectan directamente el bienestar de todos nosotros, todos los que tenemos una casa o un negocio en ese cantón y que estamos inscritos para domiciliarnos ahí, pues queremos tener las mejores condiciones para desarrollarnos, para que nuestras propiedades adquieran plusvalía, para que podamos tener un servicio eficiente, llámese una patente comercial, llámese un permiso de construcción, pero también que pueda salir con mis hijos o con mis mascotas seguro a las áreas públicas bonitas, etcétera. Eso es lo que queremos, que cada uno nos preocupemos porque ese pedacito de Costa Rica donde vivimos cada vez esté mejor y que juntos todos esos pedacitos podamos hacer una Costa Rica mejor, un entorno donde nos sintamos de verdad viviendo a gusto. Don Héctor Fernández del Tribunal, muchas gracias y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta conversación del Observador. Estos días vamos a estar conversando también con los partidos y siempre con toda la información en observador.cr, donde está la historia bien contada.